saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional. Y podíamos comenzar, decíamos ayer, lo prometido es deuda. Está aquí con nosotros José María Serna, ganadero de Nestares, ya conocido del programa, ha estado ya unas cuantas veces, uno de los ganaderos más importantes de Cantabria, con 400 cabezas entre vacuno, lanar y caballar. En fin, vamos a hablar de muchos temas del sector agrario y del sector, en definitiva, primario. También está don Aurelio Sastre. A los dos les saludo, muchas gracias, José María, por haberte trasladado. Hola, buenos días. Y muchas gracias, Aurelio, por estar aquí con nosotros. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo no sé si empezar por lo que es más actualidad, yo creo que sí, y luego iremos hablando de otros temas. La enfermedad hemorrágica epizootica, que tiene a la cabaña ganadera, la vacuno, en una situación complicada, sigue preocupando al sector. Me da la impresión, escuchando recientemente o no escuchando al ministro de Agricultura, y tampoco he escuchado, por otro lado, a las autoridades de Cantabria, que luego hablaremos, pero que a veces dicen que está controlada la enfermedad, cuando parece, algunos dicen que no es así, pero de eso hablaremos. Es un tema que preocupa a los ganaderos. Bueno, en primer lugar, una radiografía, José María, de la situación. Bueno, la situación, a ver, es mala, pero bueno, yo creo que no es tan grave como se pinta, puesto que los datos, hay aproximadamente en un 5 o un 6% en las explotaciones que hay de animales afectados. La mortandad es de 0,5% de los animales, baja. Es baja, pero bueno, por supuesto que es preocupante, y los ganaderos, todo lo que ocurra a ganaderos y el que se le muere una vaca o dos o tres, pues es muy preocupante. Sí que es cierto que yo creo que tampoco tenemos que alarmar excesivamente a la sociedad, porque es un tema que ha venido y yo creo que para quedarse. O sea, esto sí. no va a desaparecer. O sea, esto es como el COVID, que ha venido y está ahí. Como la gripe. Como la gripe, y esto está ahí. Ayer mismo me han mandado un WhatsApp que hasta ahora, bueno, pues yo estaba más preocupado porque nos podían cerrar las fronteras frente a otros mercados, sí. Pero ayer me han mandado un WhatsApp en que Francia ya es positiva. O sea, ya ha habido algún caso. Entonces, claro, no tiene sentido que nos cierren. Hay que convivir con ella. Me gustaría dar un dato. En Cantabria hay muchos casos, no sé, 100 y pico casos, sí. Pero creo que ninguna vaca, ningún ganadero de leche es afectado. Son más de carne. Más de carne. Los ganados de pasto y luego hay otra cosa muy curiosa también, que la gente no se ha fijado en ella, que casi todos los animales afectados son de la misma raza, son de la raza Limousin. Las razas autóctonas nuestras no las está afectando. La vaca tudanca, la vaca mixta, en otros lugares de España, como puede ser las avileñas, muy buena no tienen, o sea, casi no hay ningún caso en ellas. Luego, lo que quiere decir... Tiene una relación genética. Efectivamente, y que nosotros tenemos ahí unas vacas que llevan aquí 500 años, 800, o no sé dar cifras, pero muchos años, y estas otras razas son nuevas. Sí. Y las razas nuevas las ha afectado más. O sea, esto es un dato son que... muchos cruces. Efectivamente. Y mucho desarrollo genético. Yo con esto no digo que sean mejor ni peor, ¿eh? No, que nadie me malinterprete. Son muchos cruces y por lo tanto son razas nuevas. Y rinden mucho más a la hora de un animal de carne y demás, pero sí que es cierto que tenemos que fijarnos en estos detalles y tenemos que quedarnos con estas cosas, es decir, oye, lo nuestro es más duro que lo que hemos traído. Y luego el animal, el que está en intensivo, que siempre decía, no, es que las tenéis machacadas a las vacas. No, se ha demostrado que no, o sea, las nuestras están en intensivo y no están contagiadas. En cambio, las vacas en extensivo sí. Sí. Ahí lo dejo. José María, antes de dar el paso también a Aurelio, hay un tema, los afectados, que son unos 100 y pico de momento, etcétera. Hay un tema que en un país en el que hay ayudas para todo, hay ayudas para pinganillos, hay ayudas para que cada diputado en el Congreso tenga un asesor que cuesta 1.700 euros, pues yo creo que en eso no hay que dejar pasar una. Ahora, es decir, ustedes, señores políticos, y estoy hablando en general a nivel del Estado, tienen dinero para todo, o incluso vemos a ese gran cerebro de la diplomacia, que es el ministro de Asuntos Exteriores, diciendo, no, si hace falta lo de las lenguas, lo pagamos, 40 millones, no se puede después a los ganaderos negarles ayudas
cuando hay temas de estos, José María? Yo creo que ahora no, mismo... vamos a empezar a ser todos un poco mayores de Yo edad. ahora mismo no soy afectado, pero creo que a los ganaderos que son afectados habría que darles una ayuda, puesto que para un gobierno como el de Cantabria, que es pequeño, pero dar ayudas a 100 y pico ganaderos creo que no supone nada a esta región, y a ellos les sería un alivio muy grande, porque yo conozco gente que se le han muerto 3 vacas y un toro, tal, entonces... Le han hecho el año ya. Exactamente, le han hecho el año. Y para un gobierno como el de Cantabria, darles una ayuda a esa gente creo que no es nada, y a ellos les sería muy beneficioso, desde luego. Primer término, porque yo escuchaba, creo que era César Lumbreras, viejo, buen conocido tuyo, y es que el otro día que, bueno, pues decía al ministro, bueno, le decía, no es que hablara con él, sino decir, bueno, pero bueno, ¿qué tiene que decir sobre este tipo de enfermedad? Nada. Y en Cantabria me da la impresión que de tema monetario nada de nada. No, de momento no se ha dicho nada. Pero vamos, yo como ganadero, y no soy afectado, toco madera, pero creo que se les debería de ayudar a esta gente que han tenido esa mala suerte de que ha venido el mosquito y les ha infectado. Para cerrar este tema, que luego vamos a hablar del sector en Don Aurelio. Bueno, yo me alegro mucho de tener aquí a José María, que es un hombre que en temas de ganadería, pues lo que no conozca él, yo creo que es que no se conoce. Bueno, o sea, gracias. Sí, es la experiencia. José María y otro gran amigo, Arronte, que son íntimos amigos, son el dúo que debían de ser nuestros consejeros en Cantabria. Los dos, uno consejero y otro... asesor. No, los dos, sí. Yo creo que lo harían muy bien. En sí. la otra ocasión que tuvimos aquí la oportunidad de coincidir, pues venía yo creo en una posición realmente pesimista y preocupante. Estaba todo el problema de la leche, de la situación de la ganadería productora, las dificultades que había, los problemas que representa cada vez que había que eliminar una vaca de leche, lo que representaba, no sé si hablaba de 3, 4 años para recuperar aquella capacidad productiva. Y bueno, aunque eso yo supongo que sea un problema que sí hay, pero quizá ya no tan agudo como estaba en aquel momento. Luego ha habido no ha sido grande, porque yo creo que la leche no ha sido de los productos ni mucho menos que más ha subido. Hubo una pequeña subida perfectamente asumible por el consumidor, que además posiblemente sea del producto que nadie protesta, porque ha sido una subida razonable, pero que además estaba absolutamente justificada, pues porque la situación anterior representaba una parte, o por lo menos un riesgo de desaparición de una parte del sector. Y entonces ahora surgen los problemas sanitarios, pues son también recurrentes, porque cuando no es el aborto, la lengua azul, o es como ahora la epizotia, ¿no? El mosquito famoso. Y bueno, me parece muy bien la posición que tiene de que eso no representa el fin del mundo. Vamos, es un proceso que se da, que se va a seguir dando, que como bien dice hay que asumirlo porque son procesos que no se extinguen, sino que en mayor o menor proporción, si no se controlan adecuadamente, pues puede ir en aumento, pero vamos, que va a ser permanente, por tanto las medidas tienen que ser pues acorde también con la gravedad del problema. No es un problema transmisible ni mucho menos a la gente. Y entonces pues me parece muy bien. Aquí no son muchos, porque me hablas de 100 y algo casos que se han dado, pues yo creo que eso para un tipo que es un virus que se extiende con mucha facilidad, pues no es exagerado. Y luego lo que estás comentando de que la ganadería extensiva, que es la que más produce, y es que es una realidad, porque es que el contagio de ese virus, como además se dan los corzos y se dan esto hasta una hierba que lo tenga, o sea, es difícil de controlar. Por tanto, el hecho de que aquí no se haya extendido quiere decir que los ganaderos controlan muy bien la sanidad de las vacas. Y yo además lo veo, voy mucho al monte y veo muchas limusinas y todo, digo, las veo muy limpias, las veo muy bien, las veo muy tranquilas, porque cuando uno va por ahí dices, pero qué bien viven las vacas, ¿no? Cuando las ves tumbadas y relajadas, y además que son vacas que dan mucha carne. Bueno, respecto a las ayudas, hoy la Unión Europea está permanentemente dictando normas que limitan la actividad y la capacidad de producción, y hay que adaptarse a ellas. Pues hombre, cuando hay un problema tendrán que responder también, porque si a ti te están limitando la producción de leche, el control de enfermedades y tienes que seguir produciendo, todo esto controlado por la Unión Europea, porque a lo mejor había otras formas de actuar, pero tienes que adaptarte a sus normas, pues es lógico
que de ese dinero, que como bien decía don Gervasio, hay cantidades, presumen de grandes cantidades, pues tiene que ir una parte importante cuando surgen problemas de este tipo. Además, es que vamos a lo de siempre, es que es vital. O sea, yo prefiero comer carne antes lo van a comer, no sé, el escarabajo del estiércol, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que hay que fomentar las ayudas al ganadero, a la agricultura, porque eso es vital y además eso sí que son industrias estratégicas. José María, vamos a entrar un poco, si te parece, en el sector, cómo está el sector ahora mismo. Me decía el otro día Pepín, le mando un saludo, un buen amigo también, muy amigo también de José María y de este gran ganadero que es Arronte. Estabas hablando y dice, bueno, ahora los precios de la leche en España no son los peores de Europa. Él conoce muy bien el mercado internacional. Dice, está entrando en Europa, esos son los convenios bilaterales de la Unión Europea, que eso sí que huele, que apesta. En leche de Australia, leche de Nueva Zelanda, eso son lo mismo que sucede con la entrada de cítricos en el mercado europeo procedente de Egipto, de Marruecos, de países no comunitarios, en detrimento de la propia producción. Y me decía, lo mismo que hemos sido en momentos los peores, ahora pues no estamos con unos precios peores que Francia, en términos generales. Dice, en Holanda lo están pasando francamente mal. Nosotros como transmito eso y José María, si puedes ampliarnos si estás de acuerdo o no. A ver, yo ahí entraría en dos puntos. Uno, la leche que entra a través de Nueva Zelanda es leche producida en Estados Unidos con BST, porque en Estados Unidos la BST es como aquí los caramelos de menta. Explica allí, lo que es. Ahí está, la BST es la hormona del crecimiento y allí está permitido. Y esa leche en Europa, si pillan a un ganadero con BST, vamos, va a la cárcel directamente. Entonces, nos están prohibiendo a Europa producir con eso. Esta es la locura de Europa que vemos. Que me parece muy correcta, pero a través de Nueva Zelanda, Estados Unidos mete leche a Europa, producida con BST. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Siempre el mal, siempre el juego sucio, siempre No, mal. pero estos son los señores que firman de Bruselas. Exactamente. Porque eso te da que pensar, no lo estoy acusando, vamos a ver. No, que puede haber comisiones. Oye, claro. usted firma un tratado bilateral, la Unión Europea, con esos países. Pero es que hay otras cosas. Y está perjudicando a los propios países. No me extraña que se subleven los... Ahora mismo estábamos hablando del precio de la leche, del consumidor, que el consumidor lo ha asumido. A nosotros sí que es cierto que hoy no es el peor de Europa, el precio de España. Pero sí que es cierto una cosa, a nosotros estuvimos mejor hace unos meses, mejor que hoy. La leche se subió en los lineales bastante, pero a nosotros no lo han bajado y en los lineales no se ha bajado. Segundo punto, ahora mismo a nosotros, a los ganaderos que no somos persona física, sociedades que somos la mayoría y los que más producimos, no nos están pagando el IVA desde enero. O sea, la juerga esta del IVA la estamos asumiendo los ganaderos. No la está pagando, la tienen que devolver, ¿no? No, pero ya a mí no me pagan el IVA. Yo estoy perdiendo todos los meses en torno a 3.000... ¿Pero por qué no lo pagamos? Porque el gobierno lo decidió así. Cuando quitó el IVA al consumidor, me dejó de pagármele a mí. O sea, es que esto es vergonzoso. Pero ahora ya ha vuelto, ¿no? No. Todavía no ha vuelto. Dijeron 6 meses. Estamos en septiembre y siguen sin pagarlo y no lo van a pagar. Sí que es cierto que yo el año que viene lo recuperaré, pero de momento yo soy un... Pero recuperaré lo del año que viene, ¿no? Claro, no, lo de este año, el año que viene me lo... Bueno, vamos a ver, ¿quién le financia? ¿Usted está financiando los pinganillos? Yo estoy financiando la juerga de este gobierno, estoy financiando yo. Que dicen, no, vamos a bajar el IVA al consumidor. No, se le han bajado al consumidor, pero me le están quitando a mí, que no me le pagan. Que yo pago en mi leche, o sea, en mi pienso... Este es un tema muy importante. En mi pienso, en mi luz, en mi gasóleo, yo pago el IVA, pero a mí ellos no me pagan el IVA. O sea, si soy persona física, sí me le pagan. Al ganadero que es persona física, que son ganaderos normalmente más pequeños porque tiene una facturación de menos de 250.000 euros al año, a esos se lo pagan el 10,5%, o el 10 creo que es. A mí, que cobro el 4%, no me lo están pagando. Estamos hablando de que yo cuando llegue final de año, pues puedo tener allí 45.000 euros que no me han pagado. O sea, yo soy casi 8 millones de pesetas. Claro, sí, y yo recaudando, y luego qué bueno es el gobierno que está quitando el IVA al consumidor. No, hombre, que la gente sepa esta realidad. Dos cosas por clarificar a nuestros televidentes. Uno, la Unión Europea, que se está convirtiendo en un auténtico zoco,
un auténtico zoco de unos personajes que no miran nada más que por su bolsillo y por unas élites, están machacando a los sectores europeos, firmando tratados bilaterales con terceros países que les permiten, por ejemplo, como el caso de la naranja, como el caso de cualquier producto, que entran con insecticidas sin controlar, etcétera, cuando a los productos fitosanitarios prohibidos en España. Cuando totalmente. A los españoles sucede. El caso de la leche, esa leche va desde Nueva Zelanda, Australia, que se producen muchísimos cabezas de ganado, hay que tener que tener unas extensiones, tiene muy pocos habitantes, todos son extensiones vastísimas, entran a través de los tratados de Estados Unidos, Unión Europea. Efectivamente. Entonces, don Aurelio, este es el tema de que los medios no explican a la sociedad. Este es el drama, porque este es un ejemplo de lo que está pasando en cantidad de cosas en las relaciones Unión Europea con los países. Ahora tenemos el tema del trigo, que evidentemente Polonia dice, no, oiga, si yo tengo trigo y yo produzco, ¿por qué me voy a tener que tragar el trigo de Ucrania? Porque está en guerra, pero yo tendré que vender el mío. Y Hungría, que también es un gran productor. Es decir, primero serán los socios. Es decir, un negocio, un zoco en Bruselas, don Aurelio. Sí, yo creo que de esto hay mucho, ¿no? Los lobbies que hay dentro de la propia Comisión, representando a países, a organizaciones y demás, tienen una influencia decisiva a la hora de hacer estos convenios. Y claro, esto va claramente contra los integrantes de la Unión Europea, contra los países que están en la Unión Europea, porque es verdad, vemos que toman medidas que parece que están hechas directamente para perjudicar a sus integrantes. A los de dentro. Y favorecer a los de fuera. Lo estamos viendo, como bien decía también don Gervasio, lo estamos viendo con todo tipo de productos. La leche, por ejemplo, pues efectivamente, la cantidad de leche que entra, por ejemplo, bueno, en este caso de Francia, es un país de la Unión Europea, pero bueno, aquí sí que hay una competencia desleal, porque entra de alguna manera, pues, bonificado y tal, y están perjudicando a los de aquí. Pero, por ejemplo, ahora lo tenemos, pues, con el caso de la aceituna, ¿no? Aceituna de Marruecos, donde sabemos que está tratada con insecticidas no autorizados por la Unión Europea, sí. Y ahora ya se ve incluso en etiquetas de casas tradicionales de España, productoras de aceite, que ya ves que te ponen Unión Europea y no Unión Europea. Es decir, el etiquetado con la doble lectura de un producto o sea, el producto es español, pero está fabricado con productos de importación. Bueno, pues esto llevado a la agricultura y a la ganadería, pues es evidente que está perjudicando mucho a los integrantes de la Unión, y es porque estos han dejado de representar a sus países. Ahí se ha creado ya una especie de endogamia dentro de la Unión Europea y solo miran sus intereses, sus negocios y además sus comisiones. Porque lo hemos hasta visto, que implosione, que implosionará. Hasta que implosione. Lo hemos visto muy claramente con estos casos, el Qatargate Sí, ahora dicen que precisamente quieren echar tierra, que no, que declaró mal, no garantías. Bueno, pero es que porque iban a salir allí. Pero es que se vio que no era esta solo, sino que prácticamente la gran mayoría de los comisarios representan intereses de otras zonas. Por eso les repito, de aquí a que sean las elecciones, si tengo salud, que serán en junio, hay que votar a partidos que vayan en contra de la Agenda 2030. Es mi opinión, y en las próximas elecciones europeas. Yo no sé si como ustedes los ganaderos no hacen lo de Holanda, que pueden ser los ganaderos, el partido agrícola holandés el que gane las elecciones, el más votado. Sí. Yo no sé cómo en España no sale una alternativa así que sea que obligue a los grandes partidos yo no creo que el PSOE, porque está ya en la Agenda 2030 o Desastre 2030 agarrado, y si no, no sería nada, pero por lo menos los otros partidos que reaccionen. Eso es la mayor trampa y mentira, la Agenda 2030, les importa un comino todo y les importamos nada, todo lo contrario, están intentando machacarnos, o sea, arruinarnos, porque hay un dato muy claro, hoy en España hay sobre 914.000 explotaciones agrarias, entre ganaderas y agrícolas, 914.000, con una media de edad de 61,4 años. O
O sea, que lo que quiere decir es que aquí tenemos los días contados y encima nos están machacando, lejos de todo eso de la España vaciada. Es mentira todo, es mentira, es mentira. La Agenda 2030... Ayer leía un artículo que la Unión Europea había publicado de que había crecido el hielo en la Antártida, lejos de decir que se está deshelando, justo lo contrario. O sea, todas las predicciones... Ya verá usted qué invierno vamos a tener aquí. Tengo información, y además, como es información de un observador que no ha fallado, y ya verá qué invierno de nieve vamos a tener. Y si no, como decía aquel difunto, Mariano Medina fue, o el otro, que era descendiente de Ondanero, me corto el bigote. Yo no tengo bigote, pero me lo dejo. Bueno, pues todas las predicciones que han hecho sobre la meteorología han fracasado. Cuando en el año 2000 que se iba a inundar Nueva York, y no sé, o sea, nada de esto. Claro, que el clima está cambiando. El clima está cambiando, son ciclos y punto. El clima está cambiando cuando yo les comento, señores televidentes, que no se lo dicen en las televisiones habituales, Amposta en Tarragona, siglo, me parece que fue XIV, estaba nevado permanentemente, se podía pasar hielo en el Ebro, etcétera, etcétera. Claro que el clima cambia desde que el mundo, y bueno, ya no voy a hablar en el Mediterráneo, las ciudades desaparecidas debajo del agua, que hay una riqueza de patrimonio artístico, efectivamente, hay zonas que se ocupan de agua, hay zonas que se desocupan. El cambio menor es algo permanente, pero lo que no lo crea es el hombre. Eso sí que lo tengo claro. Lo que no quiere decir que no debamos de ser respetuosos con el medio ambiente. Pero mucho menos nadie está diciendo que el ganadero, que es el que mantenemos el ecosistema. Es que una vaca nuestra, yo además esto me preocupa, pero una vaca genera, el CO2 que genera una vaca en 10 años desaparece. Que el CO2 es bueno. El CO2 es bueno. Genera un avión, un Falcon, ese está 300 o 500 años. Entonces, o sea, que a mí me criminalicen a mí y todo lo que hacen ellos está bien, es que me parece vergonzoso. Pero es que el beneficio que proporciona esa vaca en muchos aspectos está muy por encima de ese perjuicio. Por supuesto, ese es el... Hablando de esto, y aunque me desvío un poquito, antes de ayer Financial Times sacaba una noticia, yo creo que muy positiva, que Alemania va a pedir a la Unión Europea que las empresas de menos de 500 trabajadores no tengan que cumplir ninguna cuestión climática para poder competir. Aparte que ha puesto las centrales térmicas, es decir, esto se va a ir cayendo. Como Johnny Matt, presidente de Repsol, habló esta semana en el foro FAES y dijo que todo esto de la agenda climática, cómo no se deja explotar gas en España, que es una auténtica locura. Habló muy claro Johnny Matt, cosa que me gusta, que ya empiece la gente a decir el negocio de estos trastornados, porque es una nueva religión. Han visto que hay una prensa subvencionada para que fomente en esa dirección esa idea, y es lo que hay. Y puede haber científicos, que además no hay nada experimental que demuestre lo que dicen, son estimaciones y opiniones, todo ello, ¿no? Pero hay tantos en una dirección que opinan que el cambio climático tal, como lo contrario. Pero los que otros son la mitad que sí, pero a los unos se les oye y a los otros no. Esta es la gran diferencia. No, pero al nivel independencia de unos, porque lo sabemos a nivel médico y lo sabemos, si usted quiere publicar un paper en las revistas tal y se sale de lo que es habitual, no se lo publica. Claro, es que vivimos en una especie de dictadura. Es decir, hay un investigador que investiga, y yo conozco un caso concreto de investigación de una vacuna, no voy a explicar de qué, que funciona, etcétera, etcétera, pero como es competitiva no se lo publican o le dicen que es un desastre. Es decir, la ciencia está contaminada por la política y nada más. Y claro, esto es un problema porque la política está contaminada con la mentira. ¿Cómo se va a hacer más caso a Pedro Sánchez que a un premio Nobel sobre temas de climatología? Por supuesto, yo hago mucho más caso a un premio Nobel que a Pedro Sánchez, que desde por la mañana está diciendo mentiras. Por lo tanto, basta que ese señor lo diga para que yo diga, haga todo lo contrario. Me crea al premio Nobel. Si lo dicen dos, como lo dicen, si lo dicen grandes personajes, pues en fin, no tenemos tiempo. La verdad que a don José María habría que traerle casi una vez al mes. Además, siempre porque nos quedamos cortos. Muchas gracias. Bueno, no han sido tan malas noticias. El sector vive, que por lo menos hace poco es que veíamos que desaparecía. Vamos a trabajar y si le parece bien, pues no sé, porque hacerle bajar desde Estares pues todos los meses es me parece un poco fuerte, pero intentaremos que mantener la llama encendida
buscando la verdad y sin miedo, porque lo que hay que desenmascarar es a la catardá de mentirosos que se está creando en la sociedad mundial. Sí. No, y me ha agradado mucho en el caso de él, porque se está hablando de la media de edad en la agricultura. Afortunadamente, en tu caso, tienes a tus hijos, sí, que por lo menos en este caso... Hay relevo generacional. Hay relevo, pero que es una lástima que no lo hay en general. Bueno, pues ustedes tienen que organizarse mucho. Y ya sé que han estado en Bruselas, las organizaciones, todas jóvenes agricultores, sí, las otras, pero lo otro. Nos escuchan demasiado poco. No, pero ese es el día que ustedes, yo no estoy llamando a la revuelta, por favor, bloqueen carreteras, hagan, es decir, aquí lo importante es, por ejemplo, subirse a un jeep de la Guardia Civil, como Puigdemont, sí, sobre la gente de Puigdemont. Y reventarle. O entrar en una consejería, y entonces ustedes es que están muy mal protegidos. No, hay que empezar a quitarse la careta aquí, cada uno que aguante su tema. Pero algunos ya no tenemos miedo a estas alturas de la vida. Pues nada más de hacer daño. De decir nada. Ya estamos de vuelta, digo yo. Me gustaría hacer un inciso y venga, es el tema lo estoy viendo, de los coches eléctricos, son la mayor mentira que nos podemos imaginar. Los coches buenos que tienen una cierta capacidad de kilómetros, esos coches pesan como el tractor mío. Si no sé, creo que era el presidente de Toyota, que incluso, creo que era de Toyota, yo no sé de qué japonesa, me parece más o menos. Una barbaridad. Y que estemos fomentando esto, unos coches que valen disparates de dinero, que no, encima en una zona como la nuestra, de Reynosa, fría, ahí las baterías se gastan de ahora para dentro de 10 minutos. O sea, bajo Santander y ya no puedo subir porque no tengo carga, pero vamos a ver. Pues vamos a contar cómo están los navieros, que no les llega navieros de grandes navieras, algunas japonesas, otras noruegas, en las que tengo relación, relación, que tengo amigos importantes que trabajan en ella, la preocupación que tiene para llevar esos barcos, esos coches a bordo. Entonces yo lo que me pregunto... Esos coches son bombas, ¿eh? Sí, estos medios normales de comunicación, si por la noche cuando se van a dormir, duermen tranquilos, sabiendo que no hablan de temas fundamentales para la sociedad. Y que están mintiendo a toda la sociedad y engañando a toda la sociedad. Yo es la pregunta que me hago. Bueno, pues que queda en el aire. Que no tenemos tiempo. Don José María. Se queda corto, ¿no? Mucha suerte, que subiremos pronto por Reynosa. Igual vamos a hacer allí un especial. Hacemos allí un especial. Don Aurelio, muchísimas gracias. Paz y bien a todos.